buenas tardes. Iniciamos mes y con él también llegan los primeros avisos de calor en nuestra ciudad. Ese momento del año en el que empezamos a pensar en el cambio de closet, en guardar chamarras y sacar ropa más ligera porque Guadalajara ya comienza a sentirse distinta. Han pasado ya unos días, una semana desde el código rojo que marcó a Jalisco y que cambió por completo nuestra rutina. Hoy, mientras poco a poco retomamos la normalidad, seguimos atentos a información importante que surge sobre los restos de Nemesio Oseguera Cervantes. Yo les doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Mi nombre ya se lo sabe, Carolina Martínez. Y si me lo permite, comencemos, porque como siempre hay mucha información. Trasladan presuntos restos del Mencho al cementerio de Aviación y Santa Margarita en Zapopan. Detecta nueva toma clandestina en Tototlán, ordeñaban ducto en plena brecha. Sarampión va a la baja en Jalisco. Se comienza a reducir la curva de contagios. Iniciamos con lo siguiente porque de nuevo un fin de semana lleno de incertidumbre se vivió en nuestra ciudad. Luego de que presuntamente el cuerpo del Mencho llegara de nuevo para ser velado. Fue en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde se presume que estaban velando a Nemesio Oseguera Cervantes, ya que en ese lugar, cerca de las calles Gigantes y Ejido, fue donde llegó la carroza procedente de la Ciudad de México. A lo largo del domingo y hasta la madrugada del día de hoy, el sitio estuvo resguardado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, además de que fueron llegando arreglos de flores y coronas muy grandes sin dedicatoria. Hoy por la mañana los presuntos restos del Mencho fueron trasladados a un recinto funerario al norte de Zapopan. Naye, tú te encuentras allá, adelante con la información. Hola Caro, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde el recinto de La Paz, ubicado al cruce de Avenida Aviación y Santa Margarita en Zapopan, hasta donde presuntamente llegaron los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de elementos de la Guardia Nacional y también del Ejército. El convoy pues vino custodiando por la carroza fúnebre que salió en punto de las 11 de la mañana con 16 minutos de la colonia San Andrés, hasta donde estuvieron llegando pues varios arreglos florales de rosas rojas y blancas, de flores de colores, e incluso también pudimos ver algunos arreglos con formas de gallos, ya que bueno, Nemesio Oseguera también era conocido como el señor de los gallos. Después de acomodar los arreglos florales sobre la carroza, pues esta carroza salió rumbo a este panteón en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Aquí al llegar pudimos observar que bueno, el cortejo fúnebre era acompañado por una banda y pues bueno, nosotros seguiremos muy al pendiente de lo que suceda aquí en el recinto de La Paz, Caro. Yo regreso contigo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Naye, por la importante información. Quedamos pendientes y mire, los hechos violentos siguen en nuestro estado. La mañana del domingo, 1 de marzo, se registró una balacera contra un vehículo en plena avenida López Mateos y José María Vigil en Guadalajara. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que fueron localizados 3 vehículos abandonados con llantas ponchadas. Uno de ellos un Nissan Versa con reporte de robo y además de 30 ponchallantas en plena calle. Desafortunadamente no hubo detenidos ni se activó algún código rojo por si tenía que ver algo del operativo contra el Mencho de la semana pasada. Además, autoridades informaron que ya no existe ningún bloqueo carretero en nuestro estado. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública señaló que los 4.500 kilómetros de carreteras estatales ya están libres de cortes a la circulación, incluyendo las zonas más afectadas, como fue Chiquilistlán y la vía que conecta con Las Piedrotas en Tapalpa. Es que en realidad fueron 63 cortes, pequeños, grandes, otros era allá afuera de Tepec, en Amacueca, fue tierra que se puso con piedras. O sea, fueron de todo tipo, en total los 63 están retirados. Y en el marco de los hechos violentos del pasado 22 de febrero, fueron 100 millones de pesos en daños, principalmente en locales comerciales y medios de transporte en Jalisco. Según la titular de la Cámara Alimenticia en el estado, Fernando Acosta, explicó que aunque no se han cuantificado los daños en el sector, sí se ha podido determinar la pérdida.
Estamos ahorita viendo esa parte, las aseguradoras también están siendo empáticas, se han sentado a platicar con los empresarios, sobre todo por el tema de que si se considera terrorismo o no, si se va a pagar o no el seguro, ahorita están dictaminando esas partes. Y al 100% es como opera el sector industrial en Jalisco, a pesar de las pérdidas por 108 millones de pesos que dejaron los bloqueos en este sector. El Consejo de Cámaras Industriales del Estado solicitó mayor vigilancia en las carreteras de Jalisco y que haya protocolos claros de reacción ante estos eventos violentos. En la colonia Ladrón de Guevara, una tienda de conveniencia fue incendiada por un presunto acto vandálico. Humberto González con la información. Una tienda de conveniencia ubicada entre las calles Justo Sierra y Luis Pérez Verdía ardió en llamas. Ya serán las cámaras de videovigilancia las que habrían documentado o no si se trató de un acto vandálico. Minutos antes de las 10 de la noche del domingo, oficiales tapatíos recibieron la alerta del incendio en la colonia Ladrón de Guevara. Al poco tiempo, los oficiales confirmaron la emergencia y pidieron la presencia inmediata de bomberos, así como la de los socorristas de la Cruz Verde, porque en el sitio localizaron a las dos dependientes. Los tragahumos, al llegar, liquidaron la amenaza por medio de chorros de agua a presión. Por su parte, los paramédicos valoraron a las dos trabajadoras que solo sufrieron una crisis nerviosa. Según testigos, sujetos con un cóctel Molotov rompieron la puerta de cristal y luego escaparon. Se le cuestionó a la comisaría sobre este tema y solo dijeron desconocer esta versión de los hechos. Finalmente, la Fiscalía del Estado tomó nota del hecho para las primeras indagatorias. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Y regresamos con información de nuestro estado. Reportes al 911 avisaron a las autoridades de un hombre atropellado sobre el circuito metropolitano por la noche de este domingo. Un hombre murió arrollado por un vehículo. Este hecho ocurrió en el circuito metropolitano a la altura del poblado de La Calera de Tlajomulco de Zúñiga. Cerca de las 9 de la noche del domingo, testigos saturaron las líneas de 911 para reportar a un adulto mayor después de ser embestido. Cuerpos de emergencia se movilizaron. Al llegar al camino, antes de cruzar con la calle Javier Mina, hallaron a la víctima sin vida a consecuencia de sus heridas. Según la autoridad municipal, en el lugar no se localizó el vehículo responsable del atropellamiento. Además, se desconocen datos sobre sus características. El cuerpo ya se encuentra en el anfiteatro metropolitano, donde se espera pueda ser identificado y entregado a familiares. Para Imagen, Humberto González. Una tragedia vial también sucedió en la noche de ayer. Una mujer perdió la vida luego de sufrir un fuerte accidente sobre la carretera a El Salto. Tras chocar contra un poste de concreto, una mujer de aproximadamente 40 años de edad murió. Este accidente ocurrió en la carretera a El Salto, en las inmediaciones de Parques del Castillo. De acuerdo con reportes de emergencias, a las 9 de la noche del domingo, servicios médicos municipales y bomberos fueron informados de la colisión de una camioneta. Varios minutos después al sitio llegaron los cuerpos de rescate. Lamentablemente, pese a su esfuerzo, solo confirmaron el fallecimiento de la conductora a consecuencia de un golpe en la cabeza. Asimismo, la zona del fatal siniestro fue custodiada por autoridades y cuerpos de emergencia. El cadáver ya se encuentra en las instalaciones de la morgue metropolitana. Para Imagen, Humberto González. Vamos con lo siguiente. Policías municipales de Puerto Vallarta detuvieron a Juan Alberto N., alias El Latas, de 29 años, por presuntamente incendiar 2 vehículos en la colonia Las Mojoneras. Fueron cámaras de vigilancia las que captaron los hechos y tras un aviso al 911 fue localizado y arrestado. Los autos afectados son una SUV Mazda 2003 y un Renault 2015. El caso no está vinculado a los hechos del 22 de febrero y quedó a disposición de la Fiscalía de Jalisco. Dos sicarios de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quienes fueron detenidos el domingo 22 de febrero en Tapalpa, la pasarán en prisión.
ya que fueron vinculados a proceso por un juez federal luego de los elementos de prueba que aportó la Fiscalía General de la República. Los aprendidos son Andrés N. y Genaro N. por los delitos de portación de armas y cargadores exclusivos de la Sedena. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron internos en el penal del Altiplano en el Estado de México. Se les otorgaron 2 meses de plazo para la investigación complementaria. Y por otro lado, el Arzobispado de Guadalajara confirmó la legitimidad de las cartas enviadas por el sacerdote José Dolores Aguayo González, conocido como el Padre Lolo, a Rubén Oseguera González el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. No obstante, aseguró que se trató únicamente de correspondencia de carácter espiritual y pastoral, sin intención de interferir en los procesos judiciales. La arquidiócesis señaló que la comunicación se realizó a solicitud de la familia del detenido como parte de un acompañamiento religioso. La autoridad eclesiástica también reconoció que faltó prudencia por parte del sacerdote al no haber informado oportunamente sobre esta relación. El arzobispado agregó que se encuentra en disposición de colaborar con las autoridades en caso de que se solicite formalmente su participación, pues según versiones periodísticas, el sacerdote sería investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel delictivo, aunque hasta el momento no existen cargos formales por parte del Departamento de Justicia ni agencias federales. Y por su parte, el cardenal José Francisco Robles Ortega mencionó que el padre Lolo no hizo las cosas correctamente y pide a las autoridades hacer su trabajo contra el crimen organizado que vive el Estado como el país completo. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, señaló que no darían mayor postura sobre las cartas del padre José Dolores Aguayo a Rubén Oseguera el Menchito y a la jueza Betty La Howell, abogando por el Junior, más que la emitida en un comunicado del arzobispado donde se asegura que faltó prudencia y sensatez al presbítero. En rueda de prensa celebrada el domingo en Guadalajara, Robles Ortega expresó que el padre Lolo sí cometió un error, pero el tema de fondo es más complejo con el cobro de plaza de los grupos delictivos directamente a algunos municipios y a otros que apoyaban con recursos. El tema es mucho más complejo y mucho más amplio que el tema de la imprudencia o de la inexperiencia de un sacerdote que quiso actuar de buena voluntad, pero como decimos en el argot normal, la regó. Además, el religioso solicitó al gobierno federal que presente un plan estratégico para desarticular al crimen organizado, porque el problema de fondo no fue arrancado de raíz con el operativo contra el Mencho, y se observó con los bloqueos pasados. No se resolvió con la muerte de esta persona, no se resolvió. La estructura está hecha y se manifestó perfectamente hace 8 días hasta dónde ha permeado esa estructura y no se acaba porque murió él. Entonces, como que hay que pedirle a las autoridades que nos hagan conocer su plan. ¿Cuál es el plan para desarticular poco a poco, pero definitivamente? El cardenal explicó que a familiares de narcotraficantes como Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho y otros que murieron durante el operativo del domingo 22 de febrero no se les puede negar la misa exequial o de funeral si lo solicita la familia. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. El domingo ya es 8 de marzo, Día de la Mujer, y para evitar de nuevo que colectivos femeninos hagan pintas en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega explicó que ya tienen comunicación con las autoridades estatales y municipales para el resguardo del inmueble protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hablado desde antes, ya tomaron nota las autoridades de que es importante prevenir, asegurar, con las vallas es un recurso, pero también con presencia de gente del orden cuando se dé el acontecimiento, ¿no? Eso ya lo tomaron nota las autoridades y esperemos que así sea. Y por su parte, la diputada Candelaria Ochoa anunció una serie de actividades por este día.
entre las que destacan la instalación de una mesa naranja en el Congreso para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, y además de que el lunes 9 de marzo habrá un paro simbólico en el Legislativo aprobado por el Pleno, denominado Ninguna se mueve, con el que buscarán demostrar las aportaciones en los espacios laborales de las mujeres. En este caso, el día 9, para que este Congreso muestre las posibilidades que las mujeres tienen y que hacen todos los días una lucha permanente por garantizar su empleo y sus derechos. Ahora vamos con el siguiente accidente y suceso. Un camión de pasajeros ardió en llamas luego de chocar y atropellar a un hombre sobre carretera Chapala en Tlaquepaque. Una cadena de tragedias sucedieron ayer domingo en carretera Chapala, a la altura del Tapatío en Tlaquepaque. Un hombre que murió atropellado por un camión de pasajeros y el mismo retiro del camión foráneo que se incendió cuando era llevado al corralón. La policía de Tlaquepaque, a través de un boletín, informó que el incendio en el autobús tuvo como antecedente el percance vial ocurrido hora antes. Fue aproximadamente a las 15:30 horas del domingo que el camión foráneo de pasajeros se vio involucrado en un accidente al impactarse contra la parte posterior de una camioneta que se encontraba detenida por una falla mecánica. En el lugar, un hombre que tripulaba la camioneta al descender de la misma fue atropellado por el autobús, perdiendo la vida. Tras el accidente, la unidad fue asegurada y posteriormente remolcada para su traslado a un depósito vehicular. Sin embargo, alrededor de las 19 horas, mientras era movilizada, se registró un cortocircuito derivado de los daños ocasionados por el percance vial, lo que provocó el incendio del vehículo. Policías y bomberos de Tlaquepaque acudieron para atender la situación, logrando controlar el fuego sin que se registraran personas lesionadas a causa de este hecho. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque precisó que este incidente fue a consecuencia directa del accidente automovilístico previo y no tiene relación con los bloqueos y hechos violentos del 22 de febrero. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y en estado grave terminó un hombre tras ser blanco de un ataque a balazos en la colonia Insurgentes del municipio de Guadalajara. Al menos 2 balazos sufrió un hombre en la vía pública, entre las calles José R. Osorio y Teresa Rojas de la colonia Insurgentes de Guadalajara. Los paramédicos de la Cruz Verde lograron trasladar al afectado a este puesto de socorro. Su estado de salud es regular a grave. Este domingo, cerca de las 11 de la noche, las autoridades recibieron una serie de reportes hablando de una persona herida por arma de fuego y detonaciones. Después de ser informados por su cabina, policías hallaron a la víctima con al menos 2 impactos de bala, uno en su abdomen y otro en una de sus piernas. En cuestión de minutos, los socorristas lograron estabilizarlo y llevarlo al hospital próximo. De este hecho hay 2 versiones de cómo fue la agresión. De acuerdo con la comisaría municipal, a la víctima la agredieron en un ataque directo. De los causantes no compartieron mayor información. Pero otra versión aseguró que el ataque fue derivado de un intento de asalto. Finalmente, este tema fue informado a la Fiscalía del Estado para la investigación correspondiente. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y en más información importante policial, autoridades aseguraron una pipa con huachicol mientras estaba en pleno bombeo de hidrocarburo en Tonalá. Alberto Mariscal. Un fuerte olor a combustible y reportes sobre la presencia de personas armadas llevaron a autoridades federales hasta una escondida brecha en el poblado de Tololotlán en Tonalá, donde fue localizada una nueva toma clandestina para la extracción ilegal de hidrocarburo. El hallazgo ocurrió sobre un camino de tierra conocido como San Francisco, al pie de varios sembradíos de agave, donde personal de seguridad física de Pemex realizaba recorridos de vigilancia tras diversas denuncias ciudadanas. En el sitio fue encontrada una pipa conectada
conectada directamente a un oleoducto de Petróleos Mexicanos, mientras una bomba continuaba operando para la ordeña ilegal del combustible. A pesar de la llegada rápida de las autoridades, no hubo detenidos. Esta zona se ve frecuentemente afectada por ordeña clandestina. En una ocasión estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Tololotlán ha sido identificado desde hace años como un punto recurrente para el robo de combustible, una actividad ilícita que no solo genera pérdidas económicas millonarias para el país, sino que además representa un riesgo constante para las comunidades cercanas. Tan solo en febrero de 2024, una fuga de hidrocarburo de grandes proporciones en la misma zona obligó a evacuar habitantes de poblados cercanos de 4 municipios. Durante el aseguramiento de este día hablamos con Efraín, un trabajador de la zona, quien aseguró desconocer lo ocurrido. Se me era todo calmado. Todo calmado. Y ahorita que ya veí que abrieron ahí. Ya vi, se me hizo raro cuando vi todas las patrullas y dije, no sé qué pasaría. Ajá. Oye, pero no es usual ver este tipo de pipas por aquí transitando. No. Gente sospechosa. No, se veía todo calmado. Tan solo en los 2 primeros meses del 2026, autoridades federales han intervenido en al menos 10 eventos relacionados con actividades de huachicol en la región, en lo que es el poliducto Salamanca-Guadalajara, lo que confirma que el corredor Totolotlán-Tonalá continúa siendo uno de los puntos más activos para la ordeña clandestina en Jalisco. La pipa y el hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en información de nuestras calles, en la colonia Providencia, un vehículo terminó volcado tras un fuerte choque entre particulares que se registró en el cruce de las avenidas Providencia y la calle Montreal. Según lo dicho en el lugar, el vehículo en color gris presuntamente transitaba a exceso de velocidad cuando recibió el impacto en el costado, lo que provocó que terminara con las llantas hacia arriba. Fue una mujer y una menor de 7 años que resultaron lesionadas, no de gravedad, pero sí fueron trasladadas en estado regular a una unidad médica cercana. Y buenas noticias, las autoridades de salud en Jalisco informaron que va a la baja el sarampión en nuestro estado. Carlos Carrizales nos tiene los detalles. Mejora la situación de sarampión en Jalisco. El secretario de Salud en la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que la tendencia de contagios va por fin a la baja, ya que en la 8ª semana epidemiológica hay un preliminar de 124 casos, a diferencia de la 6ª que fue de 731. Si durante la semana 9 epidemiológica tenemos persistencia de esa reducción, eso ya será tendencia epidemiológica formal. Por ahora considero que la curva epidémica se está cortando. La curva comenzó a aplanarse desde la 7ª semana. Por otro lado, el funcionario informó que entre el 18 y el 24 de febrero hubo cerca de 70 a 74 escuelas con suspensión de clases por sarampión, ya fuera un solo grupo o todo el plantel. Hemos tenido una reducción desde el 25 de febrero y hasta el 2 de marzo, de tal suerte que al 2 de marzo solamente 59 planteles tienen algún grupo en modalidad virtual. Detalló que hay 32 pacientes hospitalizados, de los cuales uno es de gravedad. Hay 470 casos activos y desde que comenzó la campaña están sobre los 2,5 millones de vacunas aplicadas. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y todo esto ha sido por la prevención de todos, pero hay que seguir cuidándonos y vacunándonos. Si usted se vacuna, cuida a los demás, recuerde eso. Igual, para cerrar, seguimos con noticias amables. Zapopan fue sede de una clínica deportiva encabezada por leyendas del Real Madrid. Así es, el Real Madrid en la unidad deportiva Tabachines. Exfutbolistas, como está viendo en pantalla, Iker Casillas, Luis Figo, Fernando Morientes y Fernando Hierro, participaron en esta actividad dirigida a 100 niñas y niños de entre 11 y 16 años, previamente seleccionados para esta actividad. La clínica forma parte de la estrategia municipal para fortalecer el deporte formativo y promover valores como la disciplina y el trabajo en equipo entre la niñez zapopana. Le agradezco mucho acompañarme e iniciar la semana junto conmigo y bueno, el mes también. Aquí lo veo mañana a la misma hora.